o los bienes ambientales en sí, ¿no? El aire, el agua y otros bienes, por lo general se los consideran como unos bienes comunes. Eduardo había comentado que recientemente se ha subido dos breves artículos que hablan sobre la tragedia de los bienes comunes. Y el otro artículo, uno es de la tragedia de los bienes comunes, que lo escribió en 1968 Garry Hardin, que era un ecólogo, y el segundo artículo es una explicación de lo que, de la tragedia de los bienes comunes, o sea que es complementario al primero, no son cosas distintas. Yo le voy a contar brevemente a qué se refería Hardin con la tragedia de los bienes comunes. Hardin lo que suponía era que todo lo planteaban por el crecimiento de la población, ¿sí? Entonces, él sostenía que si la población crecía geométricamente y después exponencialmente, ¿sí? Ponía en tela de juicio si los recursos por cabeza o per cápita iban a ir disminuyendo. Por lo tanto, él decía que estábamos enfrente de un mundo con recursos finitos, ¿sí? Esta hipótesis que él decía, basada en el crecimiento de la población, ¿no? El modelo de Malthus, ya ustedes cuando lean el artículo se van a dar cuenta, se basaba en el modelo de Malthus. Él ponía el ejemplo de los pastizales, ¿sí? En el cual un pastor, ¿sí? Que tenía ganado y llevaba su ganado a un pastizal para que comieran, ¿me escucha bien ahí? Sí. Sí, Hola, bueno. hola. Entonces, siguiendo, él planteaba el caso de los pastizales, en el cual el pastor llevaba a los animales a comer en ese pastizal, y la decisión individual que tenía cada pastor, ¿sí? Esto viene ya tomando, digamos, la célebre frase de Adam Smith, allá en 1776, en La riqueza de las naciones, que decía que las libertades individuales, ¿sí? El hombre avanzaba por las libertades individuales, ¿no? Y que la sumatoria de ellas iba a llevarnos a esa famosa mano invisible al interés general, ¿sí? Entonces, basándose en eso, Harding decía, bueno, si cada pastor llevaba su animal a este pastizal, ¿sí? Tenía que tomar la decisión de, ¿llevo un animal más o no llevo un animal más? Por lo general, la decisión era, sí, llevo un animal más. ¿Por qué? Porque él decía que los beneficios que le daba ese animal, ese nuevo animal, superaba con creces a los costos. Y los costos ambientales que se generaban, por ejemplo, ya lo vamos a mencionar, como la degradación del pastizal y todo eso, se sociabilizaba entre todos los pastores, ¿sí? Por lo tanto, siempre el beneficio era mayor al costo. Entonces, la decisión que tenía el pastor es llevar al animal, a un animal más para pastorear. Imagínense que si todos los pastores pensaran igual, todos harían lo mismo, ¿sí? Entonces, no pasa nada mientras se mantiene en equilibrio ese ecosistema, ¿no? Ahí entra en juego otro concepto como la capacidad de carga del mismo ecosistema donde están del mismo pastizal, ¿no? La capacidad de carga del pastizal. El problema viene cuando, a medida que esto va avanzando, ¿sí? Se transforma en una degradación de ese pastizal, en el cual estas libertades individuales de decidir, de llevar un animal más, se transforman luego en la ruina de todos. ¿Por qué? Porque se degrada ese ecosistema, se sobreexplota, ¿sí? Pierde el equilibrio, o sea, hay una sobreexplotación, o sea, se explota más de lo que es la tasa natural de regeneración de ese pastizal. Eso es lo que Harding
le llamaba la tragedia de los bienes comunes, ¿sí? Un bien ambiental, que es considerado de la economía como un recurso común, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da el principio de rivalidad, pero no se daba el principio de exclusión, porque yo no puedo excluir a nadie que vaya a mandar que otro pastor lleve sus animales a este pastizal. Harding aclara, después de que Harding plantea esto, se dieron muchas discusiones, muchas corrientes a favor, en contra, y él sale a aclarar que él se refería a todos estos bienes comunes no regulados, ¿sí? Una aclaración porque se armó mucho tole-tole con esta famosa artículo de las tragedias de los bienes comunes. Y él planteaba el ejemplo, uno de los ejemplos del pastizal, pero él mencionaba otro ejemplo, por ejemplo, los océanos, ¿sí? O, por ejemplo, la contaminación del aire o la contaminación del agua, ¿sí? Que si bien no afectaba por cantidad, sí afectaba por calidad. Entonces, lo que él decía es, bueno, frente a este escenario de que podemos llegar a esta tragedia en la cual la ruina es para todos, ¿sí? Hay que incorporar ciertos instrumentos de gestión, instrumentos económicos, lo que sea, para amortiguar estos efectos y no llegar a estas tragedias, ¿sí? Muchos instrumentos están relacionados, pueden ser económicos, o por ejemplo, regular, por ejemplo, un acuífero en el cual hay que pedir permiso para poder yo hacer una perforación. Bueno, todos estos son los instrumentos que Harding expresaba que había que adoptar para evitar esta tragedia de este pastizal, ¿sí? Este pastizal lo podemos trasladar a cualquier ejemplo de bien ambiental. Por ejemplo, en Mendoza, bueno, como es la maestría en aguas, ¿no? Tomarlo de un acuífero. Esto es muy importante saber porque si yo caracterizo bien al bien económico, es muy importante para la toma de decisiones, para qué instrumento yo aplicar y evitar, por ejemplo, estas externalidades negativas que se generan en la sobreexplotación de un bien ambiental. El artículo está muy bueno, es muy cortito, está bien explicado, lo van a entender rápidamente, y básicamente está enfocado en esta caracterización de los bienes económicos de lo que es el recurso común, ¿no? Donde se da un principio y el otro principio no se da. Y el segundo artículo hace un análisis de lo que es la tragedia de los bienes comunes, en el cual hemos resaltado en negrita un párrafo en el cual el Harding se enfocaba sobre aquellos bienes ambientales no regulados, ¿sí? Esto es un claro ejemplo para entender bien en la práctica, ¿no? ¿A qué se refiere con la clasificación de los bienes económicos desde la parte de la economía, ¿sí? No sé si hay alguna duda sobre eso. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Mauricio, sin dudas por mi parte. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, lo invitamos a que lean el artículo, que es muy cortito, está bueno, y van a entender bien lo que es eso, porque los bienes privados se entienden bien, un bien público también se puede entender bien, ¿sí? Y los matices en el medio, que se dan con los bienes mixtos, los recursos comunes, esto es un buen ejemplo para entender estos recursos, de qué hablamos cuando es un recurso común, ¿sí? Y lo que hay que hacer es tratarlo de trabajar de cierta manera para evitar esta tragedia, ¿sí? Que eso es a lo que apuntaba Harding con este artículo. Está bien. Bueno, muchas gracias, Mauro. Estuvo bastante buena la explicación. Esos dos artículos que mencionaste ya están disponibles para que los puedan leer. Yo quiero nada más agregar algo muy cortito. El artículo este de Gareth Hardin fue escrito en el año 68. Antes teníamos, o se venía con una corriente de pensamiento muy ligada a lo que es la escuela clásica,
eso que decía Mauricio de que todos los individuos actúan buscando su propio bienestar y de alguna manera con egoísmo, eran guiados como por una mano invisible hacia lo que resultaba ser lo mejor para toda la sociedad. Lo que plantea Gareth Hardin es que si esto ocurre con los recursos comunes y todos los individuos buscan su propio bienestar, el resultado al cual se llega no es un resultado óptimo como el que planteaban los clásicos, como el que planteaba Adam Smith, sino que se llega a un subóptimo, a un resultado que no es el deseado y el mejor para toda la sociedad. Y esto yo creo que algo comentamos en algunas de las sesiones anteriores, esto es lo que se denomina llegar a un equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash, John Nash, si se acuerdan de la película de Una mente brillante, creo que lo hablamos esto en la sesión pasada, se llega a un punto en el cual los recursos terminan siendo degradados y no se llega a una situación de óptimo a la cual estaban postulando los clásicos como que sería el accionar de esa mano invisible y de ese egoísmo. Lo que demuestra Gareth Hardin y Nash es que si se deja a los individuos actuar de manera independiente y libre, buscando su propio bienestar, a lo que se va a llegar no es una situación de óptimo, sino una situación de subóptimo, en la cual no se estaría tan bien como en un principio se pensaba. Ahora, más o menos está claro lo que hemos estado charlando hasta ahora. Sí. ¿Sí? Bien. Yo he estado leyendo, junto con Mauricio, hemos estado leyendo los comentarios de ustedes. Hemos tratado de responder a casi todos. La verdad que los ejemplos que han colocado han sido todos muy buenos en cada uno de los foros en los que han participado. Así que me alegro porque la verdad que de la lectura de las participaciones de ustedes, uno deduce que se ha interpretado y se ha entendido el tema, porque no hay casi en ningún caso en el cual los planteos fuesen errados. O sea, están todos muy bien orientados, lo que nos deja muy tranquilos porque es una muestra de que los temas están siendo comprendidos. Habíamos charlado un poco el tema de las externalidades. Había un foro planteando externalidades positivas y externalidades negativas en la producción y en el consumo. Recuerden que ahora que lo menciono, recuerdo que alguien había hecho el planteo que era como que se desplazaban las funciones de demanda. Recuerden que no es el caso de un desplazamiento, sino que en el gráfico lo que estamos mostrando son dos funciones de demanda. La función de demanda que ve un individuo desde el punto de vista privado, que tendría que ser el beneficio marginal privado, y por otro lado lo que mostramos es la demanda social o el beneficio marginal social. O sea que cuando ustedes vean ese gráfico en el cual ven dos funciones de demanda o dos funciones de oferta, no es que se estén generando desplazamientos, sino que una está mostrando lo que ve el sector privado y otra está mostrando lo que ve la sociedad en su conjunto. La diferencia que hay entre lo que ve la sociedad y lo que ve el privado es la externalidad, que puede ser positiva o puede ser negativa. Generalmente los casos que han planteado de externalidades están todos muy bien, pero quería hacer esa salvedad porque en alguno noté una pequeña duda con respecto a esto de que si se desplazaban las funciones de demanda. No hay necesidad de que se desplace ninguna función. Lo que se está mostrando ahí son dos funciones, una privada y otra social. Ahora bien, lo último que hemos habilitado hasta ahora es el tema de instrumentos económicos e instrumentos financieros. Una vez que hemos detectado que existe una externalidad, supongamos que sea una externalidad negativa, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer como sociedad o como Estado para enfrentar esa situación? Supongamos que hay una externalidad negativa. ¿Hay que alentar o hay que desalentar el consumo? Desalentar. Perfecto. Lo que hay que hacer es desalentar. ¿Y cuál sería la intervención adecuada para desalentar una actividad económica? La colocación, por ejemplo, un impuesto. Un impuesto lo que tiende a hacer es desalentar aquellas actividades que no son deseables desde el punto de vista social. Y ese es un caso claro de lo que denominamos instrumento económico.
Fíjense que por ahí en la realidad los instrumentos económicos se utilizan con otros fines, ya sean más bien para índoles recaudatorios o para el funcionamiento de la administración de algún ente público. Pero se cortó. ¿Me Se le escuchan? cortó algo a vos. Nos quedamos sin profesor, ¿eh? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Cómo están viviendo la pandemia en Barcelona? Mira quién apareció, Alberto. ¿Me ven? Hola. Hola. Se cortó, Eduardo. No se nota, se escucha nada. A ver, voy a bajar video a ver si puedo mejorar así el relato. Se escucha desde el teléfono, en la televisión. Lo que les estaba comentando, a lo mejor ahora se puede escuchar un poco mejor aunque no me vean, es que un instrumento económico lo que tiende a hacer es modificar la conducta individual hacia la consecución de algún objetivo. Hola. Los veo todos paralizados. Ahí apareció de vuelta. Hola. ¿Ahora sí? ¿Estamos de nuevo? Ahora te escuchamos, a ver. Bueno, bien. Habíamos quedado entonces en que se detectaban ciertas externalidades. Ahora, para desincentivar estas externalidades o incentivarlas, era necesaria la intervención del Estado a través de instrumentos económicos. Los instrumentos económicos, me aparece un cartel que dice su conexión de Internet es inestable, así que en cualquier momento puedo volver a salir de la pantalla. Los instrumentos económicos lo que buscan es modificar la conducta de los individuos para llegar a objetivos que sean socialmente deseables. No se fijan tanto en la eficiencia que tienen en términos de la recaudación que puedan llegar a generar o de los recursos que pueden llegar a fomentar, sino más bien que su eficiencia se mide en el grado en que efectivamente logran modificar la conducta de los individuos. Alguien por ahí en un foro que leí hablaba de que a quien estaba al día se le hacía una pequeña reducción en un canon de agua. No, perdón, a quien usaba riego tecnificado se le hacía una pequeña reducción en el canon de agua. Esto claramente lo que tiende es a incentivar el uso de riego tecnificado. Sin embargo, esa misma persona planteaba de que en la práctica eso no funcionaba bien. Ahí podemos enfrentarnos a un problema. A lo mejor el tamaño del incentivo que se le está colocando al privado no es lo suficientemente importante. Quizás la reducción en el canon no es significativa. O la otra cosa que podría estar ocurriendo, que también es bastante palpable, es que el costo de pasar a un sistema de riego tecnificado sea tan alto que no le convenga directamente por una cuestión de su estructura y su matriz de costos. Lo que quiero que quede clara la diferencia entre lo que es un instrumento económico y lo que es un instrumento financiero. En un instrumento económico lo que me interesa es la modificación individual de las conductas. Y en función de eso voy a medir su efectividad. Para el caso de un instrumento financiero, ahí sí lo que estoy tratando es de implementar algún mecanismo para generar o aumentar la recaudación y tener fondos para el financiamiento y el funcionamiento de algún ente en particular. ¿Queda más o menos clara la diferencia entonces entre un instrumento económico y un instrumento financiero? Y por mi parte, sí. Bien. Bien. Hoy ha sido un día bastante complejo por el tema de la conexión. No sé, los otros días había funcionado esto perfecto, habíamos tenido algunos altibajos. Les adelanto un poco lo que nos está quedando, que es lo que vamos a habilitar en los próximos días,
que es el tema de la evaluación socioeconómica y ambiental de proyectos. Ahí lo que vamos a hacer es dejarles, hay un video explicativo, pero hay un material en Excel para que ustedes traten de hacer algunos cálculos que les vamos a proponer como desafío para esta sesión. Después de ese tema, después del tema de la evaluación socioeconómica, nos quedaría la última parte del curso que va a estar abocada a lo que es la implementación de métodos para valorar los impactos y los daños ambientales. O sea que eso es un poquito mostrándoles lo que está por delante, y quise hacer un poco de alguna reseña de lo que hemos estado viendo hacia atrás, como para que si surge alguna duda sea planteada en este momento. Yo creo que, por lo que les decía recién, la participación en los foros ha estado muy buena, son todos ejemplos y casos muy bien planteados, por lo que nos genera cierta tranquilidad de que los temas han sido entendidos. No obstante, yo les quisiera consultar ahora si tienen alguna consulta o alguna inquietud con respecto a los temas que hemos estado viendo, tanto de lo que comentaba hace un rato Mauricio, como de lo que les he estado comentando yo, o de lo que le han estado ustedes leyendo. Así que ahora sí, si quieren, habiliten sus micrófonos y por favor cuéntenos si hay alguna cuestión que quieran reforzar, algún tema que no haya quedado del todo claro, y lo podemos seguir charlando. Así que adelante, ahora les dejo lugar para que hagan alguna consulta si es que creen pertinente. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, soy Carlos, no sé si me ven por la pantallita, pero yo quería saber, me surgió mientras pensaba ejemplos de instrumentos económicos, si la inversión puede ser considerada un instrumento económico o a través de la inversión se puede dar un instrumento económico, o son dos cosas totalmente distintas. Bien, la relación que hay es que uno puede llegar a incentivar cierto tipo de inversiones a través de la implementación de algún instrumento económico. Esa vendría a ser la relación que podemos encontrar entre inversiones e instrumentos económicos. El uso de un instrumento económico como incentivo para la implementación o para el desarrollo de alguna inversión. Pero no son sinónimos, no estamos hablando de lo mismo, sino que uno acompañaría al otro. ¿Mm? ¿Más o menos está claro? Sí, no, era porque yo había pensado un ejemplo en el tema de la vida saludable para ver si a las personas se le podía cambiar el hábito. Entonces yo había pensado en que el Estado, tantos días al mes, en distintas partes de la provincia, podía hacer eventos donde había deporte con instalación de comida saludable, para ver si de esa manera cambiaba el hábito o conducta de comer de la gente. Pero ahí se me mezcló el tema con las inversiones que haría el Estado para obtener un objetivo a futuro. Claro, claro. En realidad el vínculo que existe es el que comentábamos. A través de un instrumento económico yo puedo fomentar algún tipo de inversión. Se me ocurre invertir en algún evento para que la gente asista. Esa sería la inversión. Pero habría que canalizarla o se podría incentivar esa inversión a través de algún instrumento económico. Necesito modificar las conductas de alguna manera tal que conduzca a que la gente actúe de la manera deseable. Pero déjame aprovechar y aclararles algo que es muy importante. Estamos haciendo foco en instrumentos económicos solamente, y por ahí hay muchísimas otras actividades o ejemplos como el que
Carlos está planteando, que por ahí es mucho más efectivo otro tipo de instrumentos, como instrumentos administrativos, o la educación, o la difusión, o instrumentos normativos. Entonces, no quiero que se queden con la idea de que los instrumentos económicos son los únicos mecanismos que existen para modificar las conductas. Eso de mecanismos, de instrumentos económicos, es solamente lo que vemos los economistas, pero hay infinidad de ejemplos desde el punto de vista de lo que es la educación, lo que es la parte jurídica y normativa, de otro tipo de instrumentos que también logran modificar la conducta de los individuos hacia la consecución de objetivos socialmente deseables. Los que comentamos en el curso son solamente los instrumentos y las herramientas con las que cuenta la economía para poder hacer esa modificación de conducta. Eduardo, Sí. en el caso de, hace unos años se hizo en San Luis la promoción industrial, ¿eso sería como, digamos, una herramienta para incentivar la inversión? ¿Se podría tomarlo así? Lo leí hace un ratito en el foro, no alcancé a responderte. Habías hecho un planteo de, creo que eran 2 o 3 ejemplos que habías colocado, y uno de ellos era el tema de la promoción industrial. La promoción industrial estaría operando como un gran subsidio para la instalación de ciertas actividades o de ciertas inversiones en una zona que se desea desarrollar. Efectivamente puede ser considerado como un instrumento económico, pero ya al abordar mercados diversos, estamos hablando de un instrumento económico ya de índole macroeconómica. Por ahí alguien también hacía referencia a la política monetaria. Habían colocado un ejemplo relacionado con la tasa de interés del sistema bancario. Ahí estamos hablando ya de grandes instrumentos que son objetivos y de política económica a nivel macroeconómico. Generalmente lo que nosotros hemos mostrado en los ejemplos, lo que hemos visto en los videos y lo que está en el material de estudio son ejemplos del área de la microeconomía, es decir, que ven los impactos en un mercado o en dos, pero no en todo el sector económico como podría ser una política monetaria o como podría ser una promoción industrial. Pero en efecto, y utilizando tu pregunta, Miguel, la promoción industrial podría ser considerada como un gran instrumento de política macroeconómica. En efecto, genera incentivos para que las empresas se ubiquen en zonas estratégicas. Existe también la discusión de que si efectivamente se radicaba en ese lugar o si solamente era un galpón con una fachada y la actividad la generaban por otro lado. Pero bueno, ese es otro tema. El tema de la promoción industrial, mi respuesta es que sí, que puede ser considerada un gran instrumento de política macroeconómica. Ejemplo, Pero, otro ejemplo perdón, que se está usando mucho ahora es cuando... ¿Me escuchan? Sí, sí. Es, por ejemplo, el subsidio de tasas o las desgravaciones de impuestos en inversiones de energía renovable. Hoy se encuentran muchos ejemplos en municipalidades en el cual, como dice Eduardo, te incentiva que vos puedas invertir en calefones solares o distintos tipos de inversión que te ahorren energía. Porque, bueno, socialmente, si vamos hacia ese giro, es conveniente. Y por lo tanto, bueno, ahí se diseñan instrumentos económicos, en este caso fiscales, ¿no? En el caso puede ser provinciales o de índole municipal, ¿no? Con desgravación de tasa municipal. Ahí te incentivan que vos puedas invertir en tu casa en ese aspecto, ¿sí? Después, como dice Eduardo, entra en juego otras cosas, si conviene o no, si el incentivo es bueno o alcanza para que vos te deseas invertir o no, dependiendo de los costos, que ahí, bueno, entra otro tema en el cual uno hace la evaluación, ¿no? Si le conviene o no. Y con respecto
al impuesto, el impuesto. Por ejemplo, cuando uno adquiere dólares que te agregan un impuesto del 30%, ¿eso cómo estaría jugando? ¿Vas vos, Mauri? Bueno, eso tiene más como dice Eduardo, un análisis mucho más macro, ¿no? Porque afecta a todo. Indudablemente para el Estado, lo que cree el Estado que socialmente es que la gente no se largue a resguardarse en el dólar. Entonces ponen este impuesto, si bien, como dice Eduardo, puede tener fines recaudatorios, pero digamos, el objetivo de diseño de ese instrumento económico es desincentivar esa conducta o ese hábito que tiene el argentino de refugiarse en el dólar, ¿sí? Por lo tanto, lo que genera es eso, que uno evitar que la gente se vuelque en el dólar y que, bueno, con todas las consecuencias que tiene macroeconómicamente, que suba el dólar y todo, bueno, que hay historia que no hace falta ser economista para saber cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Fíjense también, complementando un poco lo que decía Mauricio y uniéndome al comentario de Walter sobre el tema del dólar, que recientemente el Banco Central le ha colocado un piso a lo que es la tasa de interés que otorgan los bancos por un plazo fijo, para que no sea tan baja, para que sea lo suficientemente alta como para tentar al ahorrista, que desincentivarlo a que adquiera dólares para volcarlo al mercado de la colocación de algún plazo fijo. Entonces, todas estas herramientas son instrumentos, son grandes instrumentos de política macroeconómica. ¿Por qué decimos macroeconómica? Porque afectan a todos los sectores de la economía, no a una industria en particular, sino a todas las industrias, y geográficamente tienen una amplitud casi de envergadura nacional. El ejemplo que comentaba Walter de la colocación del impuesto a la adquisición de dólares es un impuesto y un instrumento de alcance nacional. No sé, Walter, si medianamente está aclarada la duda o si querés complementar tu comentario. No, bien, no entendí la explicación, gracias. Bien, gracias. Eduardo, hay una pregunta de Matías Rosselló que está sin micrófono en el chat. A ver, Si la querés leer. a ver, voy a entrar al chat. A ver, se los leo. Ustedes la pueden ver desde el chat también. Él dice: tengo una pregunta. ¿Es difícil para un solo actor, el Estado, poseer toda la información necesaria para definir lo que es socialmente deseable? ¿Es necesario que tenga límites el Estado en su accionar a la hora de intervenir en el mercado? Yo creería que sí. Es lo que él dice. Y acá entra en juego algo que también trata la teoría de juegos y que trata el equilibrio de Nash, que es el tema de las asimetrías de la información. Adam Smith, y lo que era la economía neoclásica, suponía que la información estaba disponible para todos y todos tenían la misma información. Los postulados de Nash lo que plantean es que esto no es cierto, que existen asimetrías de la información, que no todo el mundo tiene acceso a ella y que ni siquiera el mismo Estado es el que tiene el poder de acceder a toda la información. Por ahí las empresas tienen mucha más capacidad para ocultar la verdadera, supongamos, la verdadera producción, la verdadera contaminación que generan, y el Estado, si no es eficaz para controlarlo, realmente se le complica. Es ahí donde surge todo lo que serían los entes reguladores y los mecanismos de control que posee el Estado para poder de alguna manera evitar que estos actores que tienen mucha más información que el mismo Estado usen esa información en desmedro de lo que sería un beneficio social. Entiendo que, estoy releyendo la pregunta, el Estado que tenga límites al accionar, yo creo que al contrario, lo que se debería brindar al Estado es muchas más herramientas para poder controlar con mayor capacidad a los entes privados, sobre todo a los grandes entes privados que controlan algunas veces grandes cantidades de recursos hídricos, o se me ocurre también el ejemplo de mineras o de petroleras, por ejemplo, también.
Ahí yo quiero agregar algo. A lo que dijo Eduardo, hay una frase muy célebre que dice que lo que hay certeza es que abundan las incertezas, ¿sí? Si bien esto es un curso de economía, uno de los instrumentos frente a esa incerteza que hay sobre lo que planteaba Eduardo y la pregunta, desde el punto de vista legal existe, como ustedes saben, el principio precautorio, ¿no? Que frente a ese mundo de incertidumbre que no sabe lo que pasa, se aplica ese principio porque no hay toda la información disponible sobre si conviene o no seguir con esa actividad. Entonces, el principio precautorio lo que dice es que hay que seguir investigando, seguir estudiando mientras tanto, para ver si podemos ir disminuyendo esas incertidumbres. Y eso a punto es lo que decía Eduardo, el Estado no tiene toda la información. Por lo tanto, se puede valer de muchos instrumentos, ¿sí? Económicos, y en este caso, bueno, es el instrumento legal que decía Eduardo, que hay muchos otros tipos de instrumentos, en este caso el legal, por ejemplo, con este principio, ¿sí? Bien, creo que con los comentarios hemos respondido la pregunta de Matías. Ahí nos está contestando que efectivamente nos agradece por la respuesta. Agradezco también a Miguel que me hizo notar Miguel creo que fue el que en el chat estaba Matías haciéndonos esta consulta. Bueno, dado que todavía tenemos cierto margen de tiempo, si alguien quiere plantearnos alguna inquietud o algún comentario, seguimos en línea, así que aprovechémoslo. ¿Se escucha? ¿Se escucha así o así? Ah, bien. Ah, sí, Bien. sí, se escucha. Bien. Entonces, aprovechando estos minutitos que nos están quedando, quisiera saber si hay alguna inquietud que todavía mantengan y que quieran comentarnos, a ver si podemos darle algún tipo de respuesta o encontrar algún tipo de solución al planteo. En mi caso me presenté hoy y me estoy incorporando al curso. Así que no tengo dudas porque estoy tratando rápidamente de ponerme al día. Bien, sí, leí tu presentación, la tuya, Martín, también es el caso de Rubén, que también se está incorporando. Y Juan Andrés también. La idea es alentarlos a que aún están a tiempo para resolver el curso sin grandes apuros, con los tiempos que están quedando. La idea es dejar todos los espacios abiertos para que todos puedan acceder y participar sin necesidad de tener una fecha de entrega. Lo único que tiene fecha fija es el examen final, que es el que yo les comentaba, que va a estar pactado para el 29 de abril. Es lo único que tiene fecha fija, el examen final. El resto pueden participar cuando ustedes tengan el rato, cuando ustedes tengan tiempo, y tratar, bueno, obviamente, de llegar al final de cursado, que es el último día hábil de abril, con todas las actividades cumplidas. Es la única condición, pero no hay plazos fijos para participar. Así que los aliento a que, como en el caso de Martín, en el caso de Juan Andrés, en el caso de Rubén, que sigan adelante porque están todavía con holgura y con tiempo suficiente como para ponerse al día y terminar el cursado de la materia, y esperemos que como yo ya doy por hecho, con un feliz resultado luego de la evaluación. ¿Cuántos módulos?
Perdón, no alcancé a escuchar. ¿Dos sesiones nos quedan? Nos queda una sesión pactada para el 24, para el viernes 24, que sería el próximo viernes. Si ustedes quieren, pueden plantearlo en cualquiera de los foros de consulta o de dudas. Si ustedes quieren y hay consenso, podemos quedar de acuerdo y pautar otra reunión en el momento que quieran. Lo habitual es que los viernes nos juntemos como para charlar un poquito lo que ha pasado durante la semana. Pero si hay suficiente consenso y hay algún tema que amerite que lo hagamos, podemos generar un espacio de debate en cualquier otro momento de la semana, no hay ningún tipo de problema. Así que fijo y de manera estricta nos estaría quedando una sesión más, que sería el próximo viernes. Pero más allá de eso, cualquiera que lo desee y si se suman también más voluntades, podemos hacer el esfuerzo de tratar de conectarnos y debatir algún tema que sea de interés. Sí, y hemos llegado a la sesión 4, ¿no es cierto? Dentro de lo que sería la creación, el programa, ¿quedaría otra más? Queda, lo que está quedando No me refiero a las a ver, lo que nos está quedando es no actividades de... Te escucho. No te alcancé a oír la última parte, pero creo que estás preguntando sobre lo que nos queda. Claro. Pero no de clases así online por esto, sino... Bien, entiendo. Lo que queda por habilitar en la plataforma son la sesión de evaluación económica y social de proyectos y la sesión de valoración de impactos ambientales. O sea, dos sesiones más en casi 2 semanas que nos están quedando para terminar el cursado. Así que yo calculo que a principios de la semana que viene estaríamos habilitando la sesión 5, que sería la de la evaluación socioeconómica y ambiental de proyectos, y a fines de la semana o un poco antes, porque es una sesión corta la de evaluación económica, habilitaríamos la sesión de metodologías para evaluar costos ambientales, métodos de valoración. Ahora les hago una consulta, aprovechando que hay muchos conectados. Yo estoy viendo 14 conectados. Si ustedes lo prefieren, para nosotros no es ningún problema habilitar de una todo el material restante. Para aquel que quiere ir que va un poco más avanzado, pueda acceder a él. Si ustedes lo desean y hay acuerdo, podemos habilitar el material que queda disponible de acá hasta el final del cursado para acelerar los tiempos. A lo mejor hay alguien que prefiere estudiar o mirar los videos anticipadamente y está con tiempos de sobra. Si así es el caso y si así lo desean, podemos habilitar todo lo que queda de curso a partir de ahora y les avisamos si hay alguna pequeña modificación en lo que está cargado. ¿Qué opinan con respecto a habilitar todo lo que nos está quedando de material? Como quieran ustedes, yo no tengo problema. Yo voy de a un módulo estudiando de a poquito. Pero si quiero para ya no tener que ponerlo después, por mí me da lo mismo. Bien, nosotros lo hacemos porque creemos que es un poco más didáctico y que es más secuencial ir de forma gradual y paso a paso y dedicarle a cada sesión un tiempo prudencial. Por eso es que no habilitamos absolutamente todo el material de una, sino que lo vamos haciendo en forma secuencial. Si creen que... En el chat dice que a él le interesa que sí. Ah, bien, gracias, acabo de verlo, puede ser. Bueno, si les parece, podemos habilitar lo que está restando de cursado, que sería lo de evaluación económica de proyectos y la parte de métodos de valoración. La idea es que
no lo vean todo de golpe, sino que traten de digerirlo con tranquilidad y despacio, sobre todo la última sesión, que es la de métodos, que es bastante extensa en cuanto a lectura, porque no hay, creo ahí, videos explicativos, simplemente son lecturas, y son lecturas de casos puntuales, o sea que puede llevarles un poquito más de tiempo. Pero vamos a quedar en ese sentido, vamos a habilitar a partir de ahora todo lo que está restando de material para el curso, y cada uno va a poder acceder de acuerdo a sus tiempos a cada parte de lo que nos está restando. Los métodos de evaluación, la última parte, ¿cuándo los iban a poner ustedes? Y la idea era colocarlos y subirlos entre el 22 y el 23 de abril. Esa era la fecha que teníamos. Y el penúltimo a principio de semana. Y lo de métodos a principio de semana, porque aquí creemos que métodos, evaluación económica, Evaluación de proyectos. Evaluación de proyectos con 3 días que ustedes le dediquen. Hay un video que es muy sencillo y un caso también bastante fácil, con 3 días estaría. Así que la idea era colocar la parte de evaluación de proyectos a principios de la semana que viene, y ya tirando a fines de la semana colocar la parte de métodos. Pero no hay tampoco problemas en habilitar todo lo que resta del material. No es mucho, son 2 sesiones más que nos están quedando, así que si ustedes quieren, las habilitamos directamente hoy mismo y quedan disponibles para que ustedes las lean en los momentos que deseen. Bueno, vamos a adoptar ese criterio entonces. Lo que vamos a hacer es liberar el resto de las sesiones para que las puedan ir viendo de manera anticipada, aquel que tiene holgura de tiempo o aquel que ya ha terminado, que lleva el curso al día y que quiere ir un poquito más rápido. Vamos a habilitar lo que está restando, que ya les digo, no es mucho más que dos sesiones, que son relativamente sencillas. Así que a partir de cuando terminemos la charla, nos encargamos de habilitarlas para que las puedan leer y descargar de ahí el material. Bien, ¿tenemos alguna otra consulta, algún otro aporte, algo que quieran decirnos? Bueno, si no hay más dudas, sí. Si no hay más dudas, entonces estamos por finalizado el encuentro. Les comento que, a diferencia de otras sesiones, esta la he estado grabando, así que si hay después alguna duda sobre lo que hemos estado charlando, voy a tratar de subir la grabación también a la plataforma, para que ustedes puedan revisar todo lo que hemos estado charlando durante esta sesión, ya que la misma está grabada en Zoom. Bien, si no hay nada más que decir y algo que quieran aportar, damos por finalizado el encuentro. Por mí todo bien, gracias. Bien, perfecto. Bueno, no se olviden de plantear, si quieren alguna otra sesión en la que tengamos menos problemas tecnológicos, en algún otro momento de la semana, háganlo en algún foro y tratamos de habilitar algún espacio para poder charlar los temas que ustedes plantean. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. No sé si Mauricio quiere agregar algo más. No, está todo perfecto, está aclarado. Bueno, se va a ir habilitando toda la información a partir de ahora para que vayan, aquel que quiere ir avanzando lo pueda hacer, y lo vemos, bueno, en teoría nos veríamos el próximo viernes
Pero como dice Eduardo, si en el medio se puede coordinar otra reunión, eso se va viendo en el foro. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao.